Con Farmacias Batres, estás a un clic de lo que estás buscando. En Farmacias Batres, sí hay. Gracias por seguir con nosotros. Después de 2 meses de espera, los diputados retomaron la discusión de las reformas constitucionales. Sin embargo, no lograron avances por desacuerdos en el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Una vez más, diputados de FCN Nación, Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, Viva y PAN bloquearon la aprobación de las reformas constitucionales al votar en contra de conocer las enmiendas al artículo 3, pese a los acuerdos establecidos con anterioridad. Aquí están las firmas de los diputados. Vamos a seguir trabajando en esto, han sido, como les he mencionado, días y horas. Y vamos a hablar con los diputados. Después de perder la votación de la moción, los diputados se disponían a votar el artículo 3 que determina la jurisdicción indígena, pero la bancada UNE se salió del hemiciclo para romper quórum. Aducen que era una de las maneras de evitar que se perdiera el artículo en discusión. Preferimos a que se estanque que se pierda. O sea, ahorita regresamos nuevamente al 28 de noviembre, en ese punto en el que fue suspendida la discusión. FCN Nación y otros bloques dejaron el voto libre, pero su comportamiento fue claro al oponerse al reconocimiento del pluralismo jurídico. Diputado, ¿por qué no trajeron las enmiendas al artículo 3? Porque ya se habían discutido y no estábamos en ley haciendo ese tipo de huizachada acá en el Congreso. Usted había dicho que estaban trabajando en una enmienda para esta. Las estábamos trabajando, pero el presidente Chinchilla dijo que la mesa técnica no estaba aceptando las enmiendas que nosotros estábamos proponiendo. ¿Y qué iba a proponer usted en esa enmienda? Eso me lo voy a guardar. El presidente del Congreso aseguró que volverá a convocar a los jefes de bloque para buscar acuerdos y así el próximo miércoles continuar con la aprobación del artículo 3. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera, Jorge Hernández y Noé Medina. Algunos diputados razonaron su voto respecto a conocer o no las enmiendas al artículo que reconocería la justicia indígena. Algunos aseguran que es una lucha ideológica. ¿De quiénes somos los que estamos dispuestos a entrar a un debate serio sobre las reformas constitucionales y que realmente integre estas reformas constitucionales a todos los sectores y en especialmente a los pueblos indígenas? Se están muriendo del miedo y por eso es que se ponen aquí a dar gritos y a decir cosas equivocadas. Estamos ante un tema importante para el país. Comenzamos mal, presidente, porque desde la mañana tuve que venir y pedir que dejaran entrar a los líderes ancestrales. Tampoco le da el derecho a otros diputados decir de que son por cuestiones racistas o decir o tratar la manera de decirle al pueblo de Guatemala de que en la Constitución no se reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Le quiero decir a la población guatemalteca. El consorcio integrado por las universidades Rafael Andívar y San Carlos de Guatemala, así como por el tanque de pensamiento Así Es, demandan al Congreso discutir con seriedad las reformas constitucionales y sus enmiendas para garantizar la independencia y despolitización del sistema de justicia. Manifestaron también su apoyo a la pluralidad jurídica, pues el país, dicen ellos, debe tener concordancia con la realidad multicultural de Guatemala. Y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, llegó al Congreso previo a la sesión plenaria, en donde aseguró que para luchar contra la impunidad es necesario el cambio en el sistema de justicia. La CICIG, el Ministerio Público y la PDH integraron la mesa técnica para la reforma constitucional. El comisionado de la CICIG dijo que acudió al Congreso para apoyar a los diputados en esta discusión y aseguró que si se quiere luchar contra la corrupción e impunidad es necesaria esta reforma. No se podría plantear un mejoramiento respecto de las capacidades que pueda tener el Ministerio Público o el sistema de justicia en su conjunto si no cambian las condiciones de ese sistema de justicia, como ya lo hemos insistido tanto. Sin embargo, no todos los diputados opinan lo mismo y uno de los principales opositores a la reforma pidió a la CICIG que no presionara. Te lo regalamos. ¿Qué tal el procurador de diálogo? Espero que no haya dejado venir a presionar. Que me alegro, qué bueno. ¡Viva la libertad! Gracias, Linares. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. La justicia indígena ha resuelto al menos 3.000 casos sin que esto represente una inversión al Estado. Quienes la aplican y la defienden consideran que el miedo y el desconocimiento son las principales sombras para que se lleve a la Constitución. La justicia indígena no hay que tenerle miedo. Así respondieron las autoridades indígenas un día después de que el sector empresarial pidió que la jurisdicción indígena se detuviera en la reforma constitucional. No cambiaría en nada, seguiría en lo mismo,
Lo único que estamos pidiendo es el reconocimiento dentro de la Constitución Política de la República, porque el trabajo se ha venido haciendo desde hace miles de años. Por naturaleza, el equilibrio y la armonía es la base de la justicia indígena, pero cuando se habla de incluirla en la Constitución, todo cambia. Es la forma de cómo la persona se repara el daño, pero también la persona misma que cometió el daño o que cometió el delito, por decirlo así, pues repare también sus actitudes. En la mayoría de los casos que conocen las autoridades indígenas se escucha a las partes y en vez del castigo o la sanción se busca la reparación. Nosotros como municipalidad indígena, por ejemplo, más de 3.000 casos en un año, más los que comunitariamente se resuelve y que no está, digamos, como dentro de esa estadística de la municipalidad indígena. De acuerdo a las autoridades indígenas, el temor es el principal factor que mueve a los detractores de que se reconozca el pluralismo jurídico en la Constitución vía reforma constitucional. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Con Farmacias Batres, estás a un clic de lo que estás buscando. En Farmacias Batres, sí hay. Bueno, ya se encuentra con nosotros Philip Chicola del segmento Sin Filtro, que está con nosotros para contarnos un poco de ese hashtag que hoy engloba no solo un tema. Hoy tenemos 2 temas y pueden interactuar con nosotros a través del hashtag numeral SF Acorralados. ¿Por qué ese hashtag? Porque vamos a abordar 2 temas. El primero de ellos es que estamos acorralados por la violencia. Hemos visto la ola de asesinato de taxistas, de extorsiones, y entonces es importante analizar qué es lo que está ocurriendo. Y segundo tema, donde también quienes están, o son las reformas constitucionales, aparentemente están acorraladas en el Congreso, derivado justamente de este impasse que existe sobre la aprobación o no aprobación de la jurisdicción indígena. En el primero de los temas, Philip, no sé si escuchaste la entrevista con el ministro de Gobernación hace un rato, dice que pronto vamos a ver las medidas que van a tomar o que están tomando para minimizar un poco esas cifras de violencia. ¿Qué opinión te merece? Sí, a ver, lo que ocurre es que todos conocen que la fuente de los hechos criminales, no solo de los últimos días, sino de los últimos meses, están en los presidios, están en las cárceles del país. Entonces, la fuente del problema es volver a establecer control en las cárceles. Eso implica que el Ministerio de Gobernación y particularmente la dirección del sistema penitenciario tienen que implementar una serie de acciones y de políticas para tener control efectivo en las cárceles, eliminar la capacidad de los reos de comunicarse con el exterior, claro, y sobre todo hacer efectiva la capacidad del Estado de evitar que los privados de libertad puedan seguirse coordinando con estructuras criminales. Claro. De alguna manera, no solamente los peones, podríamos decir, que son los que se encargan de hacer las extorsiones, el sicariato, sino quienes coordinan todo. Y el tema, por supuesto, de la jurisdicción indígena en las reformas a la Constitución, que da mucho para debatir y usted lo va a hacer, por supuesto. Los volvemos a invitar con el hashtag. Nuestro hashtag de esta noche, numeral SF Acorralados. Eso desde las 10. Continuamos. El hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales quieren abandonar la cárcel. Entérese. Volvemos.